nosotros, ya que tu pueblo, Dios mío, Señor, quiere escuchar voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos estamos, Señor. Amén y amén y amén. Y predicamos en esta tarde, en esta noche, amén, bajo el tema, tienes que conocer tu enemigo. Explicamos lo que es conocer al enemigo de verdad que tenemos. Gloria al Señor. Y tenemos que entender, ¿verdad? Estamos viendo últimamente cómo la iglesia se está menospreciando en estos tiempos, en estos últimos tiempos, donde se supone que más afirme y más afirmada se encuentre, amén, la iglesia como tal de Jesucristo. En estos últimos tiempos estamos viendo cómo la iglesia se está desenfocando de lo que es, ¿verdad?, sus principios. Estamos viendo cómo la iglesia se ha desenfocado y, ¿verdad?, se ha menospreciado a sí misma, olvidándose, amén, de las armas que nosotros tenemos, amén, que se nos fue dada por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, amén. Y al ver todo esto es una preocupación grande, amén, porque el enemigo está tomando ventaja contra lo que es la iglesia de Jesucristo, amén, donde, verdad, la iglesia sin querer queriendo, como yo digo, amén, como dicen por ahí, está durmiendo, amén, donde estamos en tiempo que es prohibido que la iglesia duerma, ya que, verdad, se acerca lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y mientras va más aumentando lo que es el arrebatamiento de la iglesia, amén, verdad, la guerra espiritual va en aumento, ya que hay en los aires, amén, un ejército espiritual, amén, que más adelante lo vamos a detallar paso por paso, amén, verdad, que va en contra de lo que, verdad, nosotros, amén, tenemos por propósito, amén, o por fin, o por meta, amén, como mejor lo queramos entender. Y la iglesia, es importante, ¿verdad?, que nosotros como iglesia entendamos que nosotros somos una comunidad comprada por precio de sangre. Amén. ¿Verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo, ¿verdad?, por todos nosotros, ¿verdad? Y con el fin de ejecutar y llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Amén. Los propósitos de Dios en este mundo es que todo hombre sea salvo y que todos procedan al arrepentimiento, amén, para que podamos adquirir, ¿verdad?, y heredar lo que es la vida eterna. Damos, ¿verdad?, y es triste, ¿verdad?, saber que son pocos, ¿verdad?, los que están ejerciendo, ¿verdad?, este llamado y este propósito, amén, ya que, ¿verdad?, hay muchos que escuchan la voz de Dios, amén, ¿verdad?, y endurecen su corazón. Hay otros que escuchan la voz de Dios, saben el llamado que tienen en Cristo, amén, ¿verdad?, ignoran, ¿verdad?, y toman el camino erróneo, amén, pensando, ¿verdad?, que ese camino es el correcto, ¿verdad?, porque ya que, ¿verdad?, sabemos que, amén, la otra vez estaba predicando, ¿verdad?, a la iglesia y hablaba, ¿verdad?, de la puerta angosta, amén, y sabemos, ¿verdad?, que la puerta angosta muchas veces un poco difícil para entrar, amén, y estamos viendo, ¿verdad?, cómo la iglesia, amén, estamos viendo, ¿verdad?, cómo muchos de la iglesia, mejor dicho, amén, porque no todos, amén, hay hombres que se guardan y mujeres que se guardan para Dios, pero estamos viendo, ¿verdad?, cómo aún los que son recién convertidos buscan lo que es el camino fácil, buscando la puerta ancha, y se le olvida que la palabra dice, amén, por el mismo Jesús, amén, dice que la puerta ancha parece bonita, ¿verdad?, pero al final perdición, amén, donde por ella muchos entran, amén, y llegarán a perderse. Y entonces, por eso es que en esta hora, ¿verdad?, es importante que entendamos esta palabra, no olvidándonos del tema donde tienes que conocer tu enemigo. Y para conocer tu enemigo, ¿verdad?, tenemos que proponernos conocer, ¿verdad?, a nuestro enemigo, amén. Cuando, ¿verdad?, me recién convertí a lo que es el Señor, amén, ¿verdad?, en mis principios, amén, me propuse conocer a mi enemigo por voluntad propia, ya que, ¿verdad?, fui rescatado de, ¿verdad?, como nosotros decimos, de lo más profundo de lo que es el mundo, amén, ¿verdad?, donde el Señor nos rescató, amén, por su misericordia y nos llamó, amén, y ¿verdad?, por causa de las ataduras, ¿verdad?, que yo conscientemente sabía que yo tenía, amén, me propuse a buscar por qué era, amén, y cómo, ¿verdad?, yo llegué a estar atado de tal manera como yo me encontraba en aquellos tiempos. Y pude encontrar un sinnúmero de cosas, amén, la cual ahora mismo veo personas como que están viviendo y pasando por lo que yo, ¿verdad?, en un momento pasé, y me da tristeza, amén, porque nosotros, ¿verdad?, en aquellos momentos no teníamos, ¿verdad?, el conocimiento que tenemos ahora, no teníamos el Espíritu Santo que tenemos ahora, no teníamos, ¿verdad?, amén, la salvación que tenemos ahora, amén, por la misericordia del Señor, y en aquellos momentos nos encontrábamos vendados, nos encontrábamos ciegos, como hay muchos en esta hora que me pueden estar escuchando, amén, que hay muchos, ¿verdad?, que se encuentran vendados.
ya que, ¿verdad? El príncipe de este mundo se ha encargado de cegarle el entendimiento, amén, de los incrédulos, ¿verdad? Para que viendo no vean, amén, ¿verdad? Y oyendo no oigan, amén. Pero es triste porque, ¿verdad? Esto está aconteciendo y mientras más nos acercamos a los caminos, ¿verdad? A lo que es el arrebatamiento de la iglesia, vemos como más las personas se alejan y le dan la espalda a Dios. Yo siento, ¿verdad? El dolor que siente Dios, amén, cuando, ¿verdad? Estas cosas a los amigos se les hace el llamado y se les dice, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como Salvador? Amén. Y delante de ti te dicen que no, que ahora no, que están esperando que Dios los toque, que están esperando, amén, un momento. Yo no sé qué están esperando, pero nosotros, ¿verdad? Que somos espirituales, amén, sabemos que no hay tiempo. Sabemos que el tiempo se está acabando. Sabemos, amén, ¿verdad? Que ya la trompeta está a punto de sonar. Sabemos que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia desaparece de este mundo. Y a ti, amigo que me está escuchando en esta hora, estás a tiempo de aceptar a Jesucristo como Salvador. Mientras usted vea a los evangélicos aquí en la tierra, mientras usted siga viendo, amén, predicadores predicando en la calle, mientras usted ve, amén, ¿verdad? Lo que es el evangelio en su pleno apogeo, ¿verdad? En su movimiento, amén. Usted está a tiempo. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, amén. Ya será tarde cuando usted no vea todo este movimiento que usted está viendo en estos tiempos. Ahí es cuando va a ser lo triste. Ahí es cuando verdaderamente no habrá oportunidad. Por eso la oportunidad es ahora. Amén. La oportunidad es ahora de determinarte. Y este mensaje corta para muchos lados. Este mensaje corta, amén, para la iglesia de Jesucristo porque tiene que conocer su enemigo. Este mensaje corta para aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo y son recién convertidos y están empezando ahora en lo que es el camino del Señor. Este mensaje, tienes que conocer tu enemigo, te va a ser de mucha bendición. Y esto corta también para los que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todavía no han entrado, amén, ¿verdad? A lo que es, ¿verdad? El camino a la vida eterna. Este mensaje te va a abrir, ¿verdad? Tu conciencia, te va a tocar tu conciencia y esperemos en Dios, amén, ya oramos, amén, y le pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? De que tocara, ¿verdad? Los corazones endurecidos y que por medio de esta palabra, ¿verdad? Podamos entender la claridad del mensaje que Dios nos quiere traer en esta noche. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es una expresión, amén, la cual, ¿verdad? Yo hice esos anotes porque es importante, ¿verdad? Que tú, yo, como iglesia de Jesucristo, amén, no nos menospreciemos, amén. Hay muchas veces, ¿verdad?, que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Hay veces que nos dejamos llevar, ¿verdad?, por el que dirán, amén. Y llegamos al momento a lo que Satanás, nuestro enemigo, el diablo, que el Señor los reprenda, quiere que nosotros lleguemos, amén. Quiere que nosotros estemos en ese estado, donde nosotros mismos como hombres de Dios y mujeres de Dios lleguemos al momento que nos menospreciemos, amén, y que digamos que nosotros no podemos hacerlo, que digamos que nosotros no vamos a llegar, que digamos que esto es bien difícil, que creo que no voy a poder hacerlo, amén. Y esto es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que son las maquinaciones del diablo, que más adelante las vamos a tocar, amén. Y es importante, ¿verdad?, que entendamos eso, que hasta ahora, ¿verdad?, quiero ir suavecito. Amén, aunque siento un poquito, ¿verdad? Pero quiero ir un poco, ¿verdad?, explicativo en lo que es este mensaje, porque, ¿verdad?, más que un mensaje es una enseñanza, amén, la cual nos va a dar fuerza para seguir hacia adelante, ya que, ¿verdad?, estamos pasando por lucha y batalla, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, las tinieblas muchas veces nos atacan y vemos, ¿verdad?, que hay personas que no tienen el conocimiento, reprenden al diablo, reprenden a los demonios, pero reprenden sin conocimiento. Y muchas veces los demonios se burlan de nosotros, amén, porque reprendemos sin conocimiento y no sabemos muchas veces lo que estamos reprendiendo, amén. Sí sabemos que estamos reprendiendo al diablo, pero muchas veces para reprender tenemos que tener el conocimiento a quién estamos reprendiendo, amén. Y tenemos que también saber que nosotros, ¿verdad?, tenemos el Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo y de su poder y de su fuerza, en el nombre de Jesús, amén, nosotros tenemos la autoridad para echar fuera todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos para buscar el favor. Eso es algo que ¿verdad?, es una palabra, ¿verdad?, que el Señor, el apóstol Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo, utilizó una expresión que me gusta mucho, que él dice: nosotros vivimos para buscar el favor de Dios y no de los hombres, amén. Tampoco buscamos agradar a ningún hombre, pues si así fuera no seríamos siervos de Jesucristo.
Amén. ¿Verdad? Nuestros mensajes muchas veces van a chocar. Nuestros mensajes muchas veces nos van a llamar legalistas. A nuestros mensajes muchas veces las personas van a decir que no tenemos amor. Muchas veces las personas se van a levantar contra nosotros. Amén. Y es triste, ¿verdad? Que personas con experiencia en el evangelio, es triste que personas, ¿verdad? Con muchos años en el evangelio y con ministerios y son ministros y todo. Amén. Cuando escuchan un mensaje de corrección dicen que nosotros no tenemos amor. Amén. Yo vengo a decirte a todos los ministros que se levantan en contra de los mensajes de corrección y todo lo que se levanta en contra de Dios, usted no se está levantando en contra del que está predicando. Usted se está levantando en contra de Dios. ¿Por qué en contra de Dios? Porque yo entiendo que la Biblia siempre me ha enseñado a mí que al hijo que Dios ama, Dios lo corrige. Quiere decir, amén, ¿verdad? Que nosotros sabemos que amamos, por eso corregimos. Y corregimos porque amamos. Amén. Pero muchas veces, ¿verdad? Estas personas sacan lo que es la Biblia de su contexto. Amén, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces, ¿verdad? No tienen crecimiento y están estancados en su propio entendimiento. ¿Por qué? Porque se creen que, como nosotros se dice por ahí, ¿verdad? Que se la saben todas. Amén, ¿verdad? Y se levantan en contra, ¿verdad? De los predicadores que predican, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Serio, rígido en la palabra. Amén, pero lo que no saben es que el que nos dio la palabra nos mandó a predicar y nos dijo, como le dijeron a Ezequiel, usted predica, toca la trompeta y la responsabilidad tuya es hacerlo. La responsabilidad mía es que la toquen hablando Dios. Amén. Que ellos la reciban. O sea, que nosotros predicamos, nosotros hablamos y nos vamos. Amén. El Espíritu Santo, Dios se encargará del resto. Esa es la responsabilidad que nosotros como predicadores tenemos en estos últimos tiempos. Y a ti, predicador que me está escuchando en esta hora, no te menosprecies a la palabra que Dios te ha dado. Amén. No te menosprecies a la palabra que Dios te ha dado para el pueblo en estos últimos tiempos. Estamos en unos tiempos difíciles donde a la iglesia hay que hablarle, amén, seriamente, porque estamos viendo como muchos de nuestros ejércitos se están virando atrás, están retornando atrás, amén, olvidándose, ¿verdad?, de la vida eterna, olvidándose de la promesa, olvidándose del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos que se están apartando, hay muchos que se han apartado. Estamos viendo divorcios dentro de la población ¿verdad?, del Señor, de la iglesia de Jesucristo. Estamos viendo divorcios, estamos viendo personas como eran predicadores y ahora están pidiendo en una luz debajo de un puente viviendo, amén. Estamos viendo todas estas cosas que están pasando y sabemos que hay algo que se está moviendo en el ámbito espiritual que está pero no se ve, amén. Y se ha levantado contra la iglesia. Y por eso en esta hora el Señor me trae con esta enseñanza. Tienes que conocer tu enemigo. Tienes que conocer tu enemigo. Tienes que conocer tu enemigo. Dice la Biblia en el 2 Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa expresión es algo, ¿verdad?, que nosotros muchas veces la predicamos, la decimos, pero no la vivimos. ¿Por qué no la vivimos? Porque se nos olvida, ¿verdad?, de lo que es el poder que el Señor nos ha dado, amén, por medio de su Espíritu Santo. Se nos olvida del amor, amén, que el Señor, ¿verdad?, nos ha entregado, amén. Y se nos olvida, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ejercer lo que es el dominio propio, amén. Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de autodominarnos a nosotros mismos, amén, como siervos de Jesucristo, amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos dominarnos? Hay un lema, ¿verdad?, que dice que Satanás domina a aquellos que no se dominan a sí mismos. Quiere decir que cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. El Señor en una ocasión dijo, amén, el que quiera ser mi discípulo, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, amén, que el negarte a ti mismo habla de, ¿verdad?, de dominarte a ti mismo. Amén. Esto es día tras día, constantemente. Amén. Y por medio de ese dominio propio que vamos a ir ejerciendo, ¿verdad?, durante el camino de lo que es en el Señor, amén, vamos a ejercer lo que es la consagración, vamos a ejercer, ¿verdad?, lo que es la santificación por medio del Espíritu Santo y su palabra, amén, que se nos fue dada. Efesios capítulo 6, verso 11, dice esto, mira: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Cuando vemos la palabra acechanza, habla de trampa. Quiere decir que el diablo constantemente está tirando trampa. Amén.
pero no él directamente, porque acuérdense que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, él no es omnipotente, él no puede estar, él no sabe todas las cosas, amén, por sí mismo, él no puede estar en todo lugar en el mismo tiempo como lo es nuestro Señor, amén, que verdad que está en todo lugar, en todo tiempo, en el mismo tiempo, amén. Pues el diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es que él tiene, ¿verdad?, lo que es un gobierno. Por eso es lo que él tiene, un ejército, amén. Que es un ejército que vamos a escuchar la expresión de Pablo, cómo lo determina paso por paso. Es un ejército, ¿verdad?, que está bien organizado, amén. Donde tienen, ¿verdad?, una misión, amén. Y ellos van a lo que es la misión, amén. Y por eso en esta hora, ¿verdad?, tienes que conocer tu enemigo. Y no podemos ignorar lo que son las maquinaciones del diablo. Acuérdate que la Biblia dice que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Quiere decir que mientras tú y yo dormimos, él no duerme. Quiere decir que mientras tú y yo cenamos, él no cena. Quiere decir que mientras tú y yo cogemos un descanso, él no coge un descanso. Quiere decir que, ¿verdad?, que a un día nosotros nos sentimos débiles. Amén. Hay unos que están en el 30, el 60, el 90, hasta el 100. Amén. ¿Verdad? En un día que nosotros nos sintamos, ellos no. Ellos nunca están en esa temperatura. Si ellos están en 100, ellos están en 100. Si uno está en 200, ellos están en 200. Quiere decir que ellos están constantemente en un mismo nivel. Amén. Por eso es que la Biblia lo manda a fortalecernos en el poder de Dios. Constantemente. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del ayuno. Amén. La cual muchas iglesias lo han sacado. Muchas congregaciones han sacado, han menospreciado el ayuno, han menospreciado lo que es la vigilia, han menospreciado lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vemos muchas, ¿verdad?, congregaciones donde hay muchos hermanos, amén, que, ¿verdad?, no se les ha enseñado a buscar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es triste, amén, porque no queremos conocimiento sin presencia. Queremos conocimiento, amén, con presencia al mismo tiempo, porque de qué vale que tengamos conocimiento y no tengamos la presencia. Por eso es importante que nosotros busquemos la presencia y también el conocimiento, y las dos, mano a mano, vamos a llegar a lo que Dios quiere para nosotros, amén. Y entonces, ¿verdad?, ese verso que leí ahora, voy a detallar estos versos paso por paso, porque queremos salir edificados, amén, ¿verdad?, y fortalecidos en el Señor. Amén. Y quiero que, ¿verdad?, podamos entender esto, porque mientras yo buscaba la palabra y buscaba este mensaje, amén, pude sentir, ¿verdad?, lo que es el redarguir del Señor, la voz del Espíritu Santo, que me decía que el pueblo, amén, hablando de la iglesia de Jesucristo, ha llegado el nivel que se ha menospreciado y se ha olvidado de lo que Dios le ha entregado en sus manos. Así de serio está la cosa. El pueblo de Dios está menospreciando lo que Dios le puso en sus manos. Hay muchas veces que tenemos un alma en nuestras manos y no sabemos qué hacer con el alma. Y muchas veces nosotros tenemos la autoridad para reprender, amén, y pelear por nuestra familia. Y muchas veces no lo hacemos por miedo. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que el cristiano coja miedo. Que el cristiano se debilite. Que el cristiano se menosprecie. Amén. Que el cristiano baje la guardia. Porque se le hace más fácil. Acuérdate que si el enemigo ve que tu fortaleza está en el ayuno, él va a provocar un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un malestar para que tú no ayunes más nada. Si él ve que tu fortaleza está en la oración continua, él va a provocar que tú no ores, él va a provocar que tú le bajes a la oración. ¿Por qué? Porque estás impidiendo sus planes. Amén. Y por eso, en esta noche tienes que conocer tu enemigo. Tienes que conocer tu enemigo. Nadie puede ir a la guerra si no conoce a su enemigo. Amén. Cuando veíamos esas cosas del boxeo, amén, las cuales ahora nueva criatura somos, ya no vemos esas cosas. Amén. Pero en aquellos tiempos, yo me acuerdo que, amén, que cuando un contrincante se iba a trepar en el ring a pelear con otro, amén, el contrincante se encargaba de estudiar a su enemigo. Amén. Se encargaba de estudiar a su enemigo. O sea que nosotros estamos en un campo de guerra donde tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Amén. Y no sigamos los pasos de la empoderadora aquella que dice que nosotros no tenemos guerra con el diablo, que el diablo no es nuestro enemigo, que nosotros tenemos guerra ni con Dios, que con las cosas que tiene Dios y que Dios tiene para nosotros, amén, nosotros tenemos guerra con eso. Mira qué disparate está diciendo esa mujer. Lo triste es que, como dije al principio, que tiene 30,000 personas en un live y allí están todos mirando y diciendo amén. Eso es lo más triste todavía. La iglesia duerme. La iglesia perece.
por falta del conocimiento. Amén. En el principio de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, y hace una oración, ¿verdad?, para que estos creyentes que iban a recibir esta epístola, amén, y a donde iba a ser dirigida, llegó a ellos primero, luego a nosotros, ¿verdad?, que ellos fueran capacitados, ¿verdad?, en sus vidas como cristianos. Él hizo esa oración, ¿verdad?, o rogándole al Padre, ¿verdad?, para que ellos fueran capacitados, ¿verdad?, y ¿verdad?, capacitados en su vida como cristianos. Amén. Y todo el que le sirve al Señor. Este es el punto que yo quería tocar. Quería tocar estos anotes porque no me podía olvidar de esto. Todo el que le sirve al Señor debe vivir una vida piadosa, apartado de todo hábito pecaminoso, en una santificación continua que se consigue mediante la renovación de la mente. Quiere decir que el cristiano tiene que vivir una vida constantemente en santificación, en consagrándose cada día más para el Señor, renovando el espíritu de nuestra mente. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos por medio de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Lo hacemos mientras más nos acercamos al Señor. La Biblia dice que Él se acercará a vosotros. Amén. Y Él nos va a dejar saber todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros saber todas las cosas. Mientras más oramos, más escuchamos a Dios. Mientras más leemos, más Dios nos muestra. Quiere decir que esto es un ejercicio del cristiano y de aquel que, ¿verdad?, que está pensando venir a los caminos del Señor. Esto es un ejercicio, amén, que tiene que ir constantemente, ¿verdad?, en la vida del cristiano, apartado de todo hábito pecaminoso, amén, y llevando una vida consagrada a Dios, amén. Estamos viendo donde últimamente, aún dentro de las iglesias, le están tirando a los predicadores de santidad. Mira qué clase mira si estamos en los últimos tiempos, donde tú te quieres guardar para Dios y te dicen que tú eres un extremista. Donde tú te quieres guardar para Dios y te dicen que tú no tienes amor. Donde tú, ¿verdad?, te apartas de la vida del pecado y te dicen que tú estás exagerado. Pero nosotros, como conocemos a nuestro enemigo, no vamos a caer en esa estrategia. No nos vamos a menospreciar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, quién nos llamó y a qué el Señor nos ha llamado. Amén. Quiero ir paso por paso. Quiero explicar este mensaje bien explicativo, aunque sienta un poco de fuego, candela, ¿verdad? Y quisiera ir un poquito más rápido, pero quiero ir con calma, amén. Porque quiero, ¿verdad?, que podamos entender esto y que nos podamos, ¿verdad?, podamos ser todos edificados por medio de esta palabra. El creyente tiene que procurar ser lleno del Espíritu Santo porque el mismo Espíritu da el poder para vivir con rectitud. Quiere decir que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, siempre yo voy a hablar de este punto. Nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces las congregaciones no tienen crecimiento porque no hay personas, no hay líderes llenos del Espíritu Santo. Muchas veces los predicadores predican un mensaje y se queda en el aire porque no están llenos del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces las personas llegan enfermas a las congregaciones y se van igual porque no están llenos del Espíritu Santo, los que ministran en el altar. Entonces estamos en unos tiempos donde, como así la ciencia va en aumento, así, ¿verdad?, las personas quieren, ¿verdad?, los predicadores de estos tiempos, tú los ves que tienen mucho conocimiento, mucha rema, amén, pero le falta el bautismo del Espíritu Santo. Y muchas veces el conocimiento te aparta de la búsqueda del Señor, porque muchas veces nos dejamos, ¿verdad?, me incluyo para que no se sientan mal. Nos dejamos llevar por el conocimiento y nos esquivamos y bajamos a lo que es la oración. Amén. Ya si orábamos mucho, ahora oramos menos porque no necesitamos eso. Porque ya yo sé lo que voy a predicar. Porque ya yo sé lo que voy a decir. Y esa es una táctica de Satanás, que el Señor los reprenda, para desenfocarnos de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Para desenfocarnos de lo que Dios quiere hablarle a la iglesia en estos tiempos. Estamos en unos tiempos, amén, donde sí la iglesia ya sabe lo que es la fe. Los amigos saben lo que es la fe. La iglesia sabe que es la bendición. Los amigos también saben lo que es la bendición. Estamos en un tiempo donde la sana doctrina se necesita que se predique. Amén. Donde nos enseñen cómo prepararnos el carácter humano para agradarle a Dios. Estamos en tiempos donde los mensajes sean para preparar a un pueblo para vida eterna. Esos son los mensajes de estos tiempos. Todo el mundo sabe lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Sabe? La bendición.
Sí, todo el mundo sabe. La Biblia lo dice. Buscar el reino y su justicia primero y las demás cosas serán por añadidura. Aquí todo el mundo sabe de los mensajes de bendición y todo el mundo sabe de la fe y todo el mundo sabe de los mismos mensajes que todo el mundo trae. Y tú los ves que mientras más experiencia tienen, siguen repitiendo los mensajes. Ya los amigos están cansados. Aún dentro de la iglesia. Ya están cansados de los mismos mensajes. Necesitamos unos mensajes que nos confronten. Necesitamos unos mensajes que nos lleven al arrepentimiento. Necesitamos unos mensajes, amén, que nos lleven a lo que es verdad, santificarnos más. Que nos impulsen a consagrarnos. Que nos lleven a esto mismo que el Señor puso en mí para que hablar en esta hora, conocer a nuestro enemigo. Para saber cómo nosotros le vamos a atacar. Para saber cómo nosotros vamos a trabajar en contra de ellos. Yo te estoy predicando esto porque yo he sentido la presión de las tinieblas como se levanta contra mi vida, como se ha levantado contra mi propia familia. Pero aquí en casa no bajamos la guardia. Aquí en mi casa yo le tengo dicho a mi familia que es prohibido bajar la guardia. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro enemigo. Conocemos las artimañas de Satanás. Y conociéndola, antes de empezar este mensaje, yo sentí una presión en la sien. Y yo decía, Señor, este dolor en la cabeza. Este dolor en la cabeza. Amén. Y era esto mismo. Era la confirmación de que este mensaje, amén, está haciendo efecto en el ámbito espiritual, en las tinieblas. No le vamos a bajar a esto. Que reviente el diablo por donde quiera reventar, no sé por dónde quiera salir. No le vamos a bajar a esto. Vamos a preparar un pueblo bien dispuesto para Jesucristo. Vamos a seguir predicando esta palabra, le guste o no le guste. Vamos a seguir consagrándonos para Dios. A la gente le molesta hasta este botón. Mira la capacidad. El que se levanta en contra, amén, de una persona, de un hombre o de una mujer que se esté guardando para Dios, se está levantando en contra de Dios mismo. Porque Dios es santo. Y Dios quiere vuestra santificación. Primero por dentro, luego por fuera. Y estamos viendo cómo la misma iglesia de Jesucristo se está levantando contra la santidad. Diciéndole a los hermanos, diciéndole a las hermanas, que eso no es nada. Que tú puedes seguir así, que tú tienes tiempo. Que el Espíritu Santo va a tratar contigo. Muchas veces le dicen a los sensuales que el Espíritu Santo va a tratar con ellos, cuando nosotros sabemos que la Biblia dice que los sensuales no tienen al Espíritu. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a tratar con un sensual si no tiene el Espíritu? Pero muchas veces de la boca de los mismos pastores, de los mismos evangelistas, dicen, déjalo que el Señor, el Espíritu va a tratar con él. ¿Cómo ellos van a aprender si no hay alguien que les enseñe? ¿Cómo ellos van a aprender si no hay alguien que se pare de frente a ellos y les diga, hermano, ¿cuánto tiempo te llevan al evangelio? Tanto. Ya es hora de que tú cambies esa manera de hablar. Ya es tiempo de que tú cambies esa manera de expresarte. Ya es tiempo de que tú cambies esa manera de caminar. Ya es tiempo de que tú cambies la manera de vestir. Amén. Ya es tiempo de que tú seas otro hombre, nueva criatura. Amén. Se les da un tiempo. Amén. Pero ya como nosotros sabemos que estamos a ley del arrebatamiento, de que la trompeta suene, el Señor está llevando rápido al pueblo. Pero ahora nosotros predicamos esta palabra y nos dicen que no tenemos amor. El Señor reprenda al diablo. Nosotros sabemos las artimañas de Satanás, donde sus mismos ministros se disfrazan como ángel de luz. Amén. Y vamos a seguir predicando y no nos vamos a callar. Y vamos a seguir doctrinando al pueblo y vamos a seguir hablando y vamos a seguir predicando lo que es la sana doctrina. Ya no quieren que prediquen en contra del pecado. Porque eso quiere decir, dicen que no tenemos amor. Ya no quiere que se corrijan porque dicen que no tenemos amor. Es triste todo lo que está aconteciendo. Por eso es importante, ¿verdad? Mi consejo personal, como hermano, como amigo. Amén. Busquemos propiamente la voluntad de Dios por nosotros mismos. Encontrar, ¿verdad? Por medio de la relación con Dios, nosotros mismos lo que Dios quiere para nosotros. El mismo Espíritu nos va a dejar y nos va a enseñar todas las cosas, dice la palabra.
Busquemos a Dios y vamos a encontrar lo que es la voluntad de Dios. Podemos encontrar donde dice la Biblia que no tenemos guerra contra sangre ni carne. Lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad, amén, en las regiones celestes. Hay un mal concepto de lo que son los principados. Muchas personas hablan de que un principado puede estar en un cuerpo humano. Bueno, no vamos a sacar, pero tiene que ser algo, ¿verdad?, grande, de que un principado suelte su posición para operar en un cuerpo humano. Hay, ¿verdad?, ciertos, ¿verdad?, personas con mucho conocimiento que dicen que el cuerpo humano no va a resistir a un principado, la presencia de un principado de tal rango. Amén. Yo voy en contra de eso, porque si nosotros podemos resistir la presencia del Espíritu Santo, quiere decir que sí, un principado puede vivir en un cuerpo, que no es común, que no es normal. Sí podemos entender de que sí, por medio de la palabra, ¿verdad? Y la revelación, ¿verdad?, del Señor Jesús, que nos dio por la experiencia que tuvo con el gadareno, que había una legión de demonios, que sabemos que una legión conlleva a 2000 demonios, amén, ¿verdad? Y hasta más, amén. Pues sí, una legión de demonios puede operar dentro de un cuerpo. Ahora vamos a apretar un poco más a esta enseñanza que vamos a traer en esta hora. Y cuando vamos a la palabra de principado, la palabra principado en el griego habla la palabra arce, el dominio de una autoridad que logra su objetivo para extender su reino sin límite. Un principado es el que gobierna y el que tiene el dominio de una nación. Por ejemplo, la nación Estados Unidos tiene su principado, Puerto Rico tiene su principado, amén. República Dominicana tiene su principado, amén. Donde ese es el nivel más alto, ¿verdad? Donde después de ahí sale lo que es la información. Vamos a entrar a lo espiritual. Aquí hasta hace falta, ¿verdad?, que nos vayamos en el espíritu ahora para poder entender esto que nosotros vamos a hablar. Amén. Un principado es el que está a cargo de una nación. Amén. Él es el que está a cargo de esa nación. A más abajo dice la Biblia que no tenemos lucha contra principados, sino contra potestades. Ya sabemos que el principado es el que está a cargo de una nación. Las potestades, cuando vamos a la palabra de potestad, viene del griego dunamis, que dunamis significa poder. Es el que gobierna los estados de una nación. Quiere decir que es por rango. Amén. Quiere decir que las potestades, amén, es el poder, lo que se encarga, ¿verdad?, de los estados, amén, de esa nación. Y por lo tanto, amén, no podemos, ¿verdad?, ignorar que esto es un reino, un gobierno bien organizado, amén, la cual, ¿verdad?, se rige rígidamente, ya que necesitan que enviarle una señal, o, ¿verdad?, o mejor, ¿cómo podemos explicar esto? Amén, ¿verdad? Una cierta información a lo que es Satanás, porque sabemos que él no puede, amén, estar en todo lugar, en todo tiempo. Pues por eso es que Pablo, por medio de la revelación, dice la Biblia que él estaba preso en Roma. Amén, encarcelado en Roma alrededor del 60 o 64, en esos años después de Cristo. Y él recibe esa revelación en la celda, amén, dejándose llevar por un paladín, un guardia, amén, que lo cuidaba y estaba vestido, ¿verdad?, con estas armaduras. Y de ahí es que sale este capítulo 6, amén, ¿verdad? Y sale esta revelación que el Señor Jesucristo le da a nuestro hermano el apóstol Pablo, para que nosotros, ¿verdad?, entendamos que sí tenemos guerra con el diablo. Que nuestra guerra no es con el hermano. Que nuestra guerra no es contra nuestros esposos, nuestras esposas. Que nuestra guerra no es contra nuestros familiares. Sino contra un gobierno que, ¿verdad?, está operando en contra de nosotros constantemente. Y ya sabemos lo que es una potestad, que viene en la palabra de griego dunamis. Amén. Y estas potestades, de verdad, se encargan de los ¿qué? De los estados. Y cuando dice más abajo también, no tenemos guerra contra potestades, sino contra gobernadores, amén, de las tinieblas, amén. Dice, el significado de gobernadores viene del griego endenarse, que su significado es, amén, establecer de abajo hacia arriba, amén, con el fin de controlar. Quiere decir que, ¿verdad?, es el que gobierna una ciudad, o sea, adentro del estado de una nación. Es el que gobierna los municipios, los barrios, los caseríos, los prostíbulos. El gobierno, amén, los gobernadores son los que se encargan, amén, ¿verdad?, de las ciudades.
de los caseríos, amén, de las barriadas, amén, del movimiento de la prostitución y de todas las malicias que se mueven, amén. Mira lo que dice el verso, vamos por la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ves que tiene un orden. Tiene un orden donde, ¿verdad?, tiene que llevarse a cabalidad lo que se le fue encomendado a ese ejército de las tinieblas. Luego dice que después de gobernadores van lo que son las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Quiere decir que las huestes, amén, las huestes viene del griego estratia. Cuando buscamos la palabra estratia, su traducción es ejército. Es un ejército, ¿verdad? Las huestes son lo que nosotros podemos, para que nosotros entendamos en esta hora, se lo voy a explicar de esta manera. Son peones, ¿verdad? ¿Verdad? Es un ejército que estos son los que operan dentro de los cuerpos humanos. Estamos entrando un poquito más profundo ahora. Las huestes espirituales son las que operan dentro de los cuerpos humanos. Estos son los que llevan a las personas, ¿verdad? Estos son los que entran en los cuerpos, son las que llevan a las personas a la depresión, son las personas, son los que llevan al suicidio, al homicidio, al maltrato, al alcohol, a la droga, a la envidia, al celo, a la prostitución y a todo esto. Quiere decir que las huestes espirituales están buscando cuerpos donde operar. Están buscando cuerpos donde operar las huestes espirituales. Dice la Biblia, hay una enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43, que habla que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vamos a leerlo rapidito. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces se va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiere decir que estas huestes espirituales testifica un satanista, amén, que las huestes espirituales son estos espíritus, ¿verdad?, que operan dentro de los cuerpos. Cuando viene, amén, un predicador, para poner un ejemplo, un predicador, y en el nombre de Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo echa fuera un demonio de un cuerpo, ese espíritu, amén, sale de ese cuerpo y se va a lugares secos como enseña la palabra, amén. Luego de irse a los lugares secos como enseña la palabra, le dan un tiempo. Ese lugar seco tiene un tiempo, amén. Y testifica, ¿verdad?, este satanista, amén, que cuando un predicador en una ocasión dada, testifica este satanista que testifica que echaron fuera un demonio, amén, y en la lucha de echar fuera el demonio de ese cuerpo, el demonio le decía al predicador, le decía, no me saques de aquí, le rogaba que no me saque de aquí. Parece a la historia del ganadero, donde, ¿verdad?, le dice al Señor Jesús, lo identifican de lejos y le dicen, no nos vienes a atormentar antes de tiempo. Quiere decir que cuando un espíritu, un demonio es sacado de ese cuerpo, lo torturan, amén, porque falló la misión a la cual fue enviada. Amén. Falló la misión por la cual fue enviada, y a estos espíritus, cuando llegan allá a lo que son los gobernadores, y ellos tienen el estatus de que por qué llegaste para atrás, estos espíritus, estos gobernadores le dan un pleno de tiempo para que ellos vuelvan y puedan otra vez operar en ese cuerpo. Si ellos no lo hacen, porque la persona la cual fue libertada se está cuidando, se está santificando, está viviendo una vida piadosa como al principio estaba hablando, se está consagrando para Dios, está viviendo una vida en santidad, está viviendo una vida, ¿verdad?, una relación con Dios. Este espíritu al llegar no puede entrar, amén, y se va. Pero si ve al cristiano descuidado, si ve al cristiano viviendo como un impío, si ve al cristiano otra vez practicando lo que practicaba antes, ese espíritu se va, busca 7 peores que él y vuelve. Y el postrer estado de esa persona viene siendo peor que el primero. Por eso el tema de este mensaje, de esta enseñanza, de este estudio, porque yo lo veo como un estudio, amén, es: tienes que conocer tu enemigo. Es prohibido bajar la guardia en estos últimos tiempos.
Este es el modo operandi de las tinieblas contra nosotros como pueblo y como ejército del reino de los cielos. Como ellos tienen su ejército, como ellos tienen su gobierno, yo vengo a decirte, porque no queremos dejar esto en claro, porque después dicen, mira, le están halagando al infierno, mira, están halagando a las tinieblas, y no le dicen, nosotros pertenecemos a un ejército celestial, nosotros pertenecemos a lo que es el reino de los cielos, a nosotros, ¿verdad?, se nos dio poder, amén, a nosotros, ¿verdad?, se nos dio autoridad contra todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador, contra el reino de las tinieblas completo, amén. Pero nosotros se lo dio esto, pero nosotros tenemos que ejercer lo que se nos fue dado. ¿Cómo lo ejercemos? Viviendo una vida consagrados para Dios. Si el cristiano no vive una vida consagrado para Dios, los demonios se van a burlar de ese tal cristiano. Los demonios conocen santidad. Acuérdate que antes de ser demonio, ellos pertenecían allá a la corte celestial, donde muchos de ellos eran querubines, serafines, amén, ángeles, arcángeles. Ya ellos saben todo esto. Y por eso se levantan en contra de la pureza. Por eso se levantan en contra de la santidad. ¿Cómo se levantan? Usando a los cristianos débiles. Usando un cristiano descuidado. Y ese es el cristiano que viene y vocifera a otro hermano. Este se cree el más santo. Este se cree el más santurrión. Este se cree esto. En contra de la pureza de Dios. En contra de la santidad de Dios. Amigos del diablo y no lo saben. Le hacen el trabajo más fácil a las tinieblas. Por eso es que es prohibido bajar la guardia. Tienes que conocer tu enemigo. Ese es el tema de esta noche. Tienes que conocer tu enemigo. Cuando tú aprendes a conocer a tu enemigo, tú vas a ver cómo tu vida espiritual va en aumento. El Señor más te va dando autoridad. Tú vas conociendo más cómo opera el diablo, cómo operan ellos en contra tuya. Ya tú sabes cómo caminar, cómo dirigirte. Porque ya tú sabes por dónde van a venir. Pero para eso tienes que conocer tu enemigo. Cuando volvemos otra vez, cuando ese espíritu, ¿verdad?, falla su misión y vuelve a los gobernadores le mandan un comando a la potestad y le dice, tenemos al espíritu fulano, amén, está aquí y no puede volver otra vez al cuerpo. Esa potestad le manda un comando, un mensaje, amén. Ese es el método, amén, de informe que usa las tinieblas, amén. Y yo te estoy hablando esto con autoridad porque yo busco, amén, y el que busca encuentra, amén. Y es importante, ¿verdad?, que todo esto, acuérdate del tema, tienes que conocer tu enemigo. Tienes que conocer el modo operandi de tu enemigo. Y este es el modo operandi. Ellos siguen tirando señales hasta que llega, ¿verdad?, a lo que fue el principado. El principado le lleva el mensaje a lo que es el príncipe del infierno. Amén, que es Beelzebú. Amén. Entonces, Beelzebú, que es el príncipe de los infiernos, cuando hablamos de príncipes de los infiernos, no es lo que nosotros conocemos como el lago de fuego. No, estamos hablando del gobierno de las tinieblas en general. Ese es el príncipe, ¿verdad?, de los infiernos llamado Beelzebú. Y Beelzebú le tira el mensaje a Belfegor, que en otra ocasión, yo no me acuerdo si yo lo dije en donde me congrego, no me acuerdo dónde fue que lo dije, por YouTube, pero le tira a Belfegor, que es un demonio matemático que se encarga de todos los anotes. Y esa es la computadora, la cual cuando ya llega Belfegor, ya Satanás tiene la información. Que el Señor los reprenda a todos en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda todo su gobierno en el nombre de Jesús. Y ese es el método de información de las tinieblas. Por eso nosotros fuimos llamados a conocer a nuestro enemigo. Cómo opera nuestro enemigo. Y cuando nosotros sabemos cómo opera nuestro enemigo, se nos hace más fácil la guerra. Amén. Se nos hace más cómodo en el sistema porque ya sabemos cómo él va a operar. Amén. Por eso, nosotros vamos en contra, amén, de lo que es, ¿verdad?, las malas actitudes en el cristiano. Por eso es que nosotros vamos en contra de la vestimenta, ¿verdad?, de la mala vestimenta en las hermanas en las congregaciones, de la mala vestimenta en los hermanos en las congregaciones, amén. Ya que, ¿verdad?, nosotros fuimos rescatados, y para testimonio lo digo,
Yo en algún momento en mi pasado, amén, trabajaba con este movimiento de lo que es los pimping. En el bajo mundo se conocen como pimping, ¿verdad? En ese movimiento nos encargábamos de trabajar con las prostitutas, ¿verdad? Y nos movíamos en ese estado, en ese movimiento, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Las prostitutas vestían de cierta manera, ¿verdad? Para provocar y para llamar la atención de sus clientes, ¿verdad? Yo era el que en esos momentos estaba encargado, ¿verdad? De cuidar a esas mujeres, de protegerlas, ¿verdad? De darle las recomendaciones que ellas necesitaban, ¿verdad? Para hacer su mejor el trabajo que ellas estaban haciendo, amén. Y nosotros pues sabiendo todas esas cosas, acuérdate que es como yo digo, todo el que fue sacado del mundo, rescatado del mundo, no quiere ver el mundo dentro de la iglesia. El que fue rescatado del bajo mundo no quiere ver el mundo dentro de las iglesias. Y estamos viendo cómo la impureza, estamos viendo cómo, ¿verdad? La vestimenta de esas mujeres que nosotros en un pasado trabajábamos, están metidas dentro de las iglesias. La Biblia dice, hay de aquel que haya caer a uno de mis pequeñitos. Muchas veces los siervos de Dios, y lo dice en las cartas, en las 7 iglesias, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde por causa de este espíritu de Jezabel que se involucró dentro de las iglesias, estaba haciendo caer a los siervos de Dios. Testifica una pareja, fueron a una congregación a visitar, amén, y salieron discutiendo de la congregación porque su esposo, amén, no se podía concentrar mirando, amén, ¿verdad? Y codiciando a lo que eran las hermanas en aquella congregación. A mí me da vergüenza ajena saber esas cosas. Pero uno predica estos mensajes y te dicen no me doctrines en la iglesia. Uno predica estos mensajes y te dicen que tú eres un extremista. Te dicen que tú eres un extremista. Líderes lasciviosos. Que les gusta ver las piernas de las hermanas. Que les gusta ver el cuerpo de las hermanas marcado. Esos son los que nos dicen a nosotros que somos extremistas por causa de esta doctrina. Donde nos guardamos para Dios. El taco a la mujer le cambia el caminar a la mujer. La hace ver sensual, la hace ver llamativa, llama la atención. Por eso Pablo, en el libro de Tito, le dice a Tito, aconseja a las ancianas que sean reverentes en su porte. Cuando hablamos de la palabra reverentes en su porte, habla de reverencia, de respeto en su porte. ¿Ves que está hablando de por fuera? En su porte. Cuando tú vayas caminando como sierva, como siervo en la calle, que la gente te respete. Que la gente te diga, sierva, Dios le bendiga, necesito tu oración. Que la consideren como una sierva que se guarde para Dios. Son espíritus que se han involucrado dentro de las congregaciones. Y para eso estamos nosotros aquí. Para eso Dios nos rescató de las tinieblas a nosotros. Para sacar este espíritu dentro de las iglesias. Que hay muchos predicadores que no se atreven a hablar de estas cosas. Yo me atrevo. Hay mucha gente que no se atreve a doctrinar la iglesia. Hay mucha gente que no se atreve a decirle a la hermanita que se ve llamativa, que se ve mal, que se ve sensual. Yo me atrevo a decirle. Con tal de que se salve. Con tal de que no haga caer a otro hermano en la codicia. Amén. Y terminen adulterando. Porque la Biblia dice que antes, amén, era adulterar cuerpo con cuerpo. Tener relaciones, amén, fuera del matrimonio. Adulterar ahora es mirar a una hermana o mirar a un hermano y codiciarlo. Y ahí tú estás en codicia, ya tú estás en adulterio. Viene Cristo, se pierde cualquiera. Mis hermanos, se nos entregó este mensaje para edificación del pueblo. Es triste que vengan personas que no son cristianos y tú les digas, pasa a la iglesia, pasa adentro del templo y te digan, yo no me atrevo porque como estoy vestida o como estoy vestido, yo entiendo que no es adecuado. Gente que no son cristianos. Vamos a atacar hasta que los saquemos en el nombre de Jesús. Mientras el Señor nos siga dando la oportunidad, vamos a sacar estos espíritus de dentro de las iglesias. Amén. Dentro de las congregaciones se están moviendo estos espíritus. Amén. Donde dice la Biblia que los tales no tienen al espíritu.
Quería ir con calma, esto cogió una curva así. Pero el Espíritu Santo sabrá. Yo solamente me dejo llevar. Y eso es lo que estamos viviendo como pueblo. Por eso la Biblia dice que nos encarguemos, amén, de ponernos las armaduras. Dice la Biblia, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de la justicia, en aquellos tiempos, ellos usaban un pecherín, un tipo de acero, amén. Esa era su coraza, amén. Y nosotros, ¿verdad?, vemos esto en lo espiritual. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos recomienda que nos pongamos la coraza. La Biblia dice, ¿qué hace la coraza? Cuida de que no te den en el corazón. La Biblia dice, guarda tu corazón más que todas las cosas, porque de él proviene la vida. Amén, de él mana la vida. Quiere decir que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso muchas veces nosotros no nos dejamos llevar por nuestro corazón, sino nos dejamos llevar por lo que es, ¿verdad?, en la guía del Espíritu Santo. Porque muchas veces nuestro corazón nos hace fallar a nosotros mismos. Por eso nos ponemos la coraza de la justicia. Pagamos a bien al que se merece el bien. Amén. Y mantenemos la paz con todo en cuanto dependa de nosotros. Amén. Por eso esa es una parte, ¿verdad?, de lo que es las vestiduras que el Señor por medio de su palabra nos mandó a poner, a guardar nuestro corazón. Eso es lo que hace, ponerte la coraza para guardar tu corazón, que no se dañe. Ese es el propósito, ese es el propósito de Satanás, ese es el ataque, de dañar tu corazón. Amén. Pero muchas veces su ataque son a la mente, unas influencias que manda la mente para luego cauteriza tu mente. Llega al corazón, cuando llega al corazón es difícil. Es difícil porque ya entonces se deja llevar porque él está bien. Entonces reciben sin darse cuenta un espíritu de error. Amén. Donde ellos piensan que están bien. Amén. Donde dice la Biblia que es para su propia perdición. Porque ya no aceptan consejo de nadie. Porque ya llevo 24 años en el Evangelio. Porque ya llevo 20 años en el Evangelio. Yo no voy a recibir el consejo del hermano que lleva 3 años en el Evangelio. Amén. O sea, quiere decir que nos ponemos la coraza para guardarnos del corazón, para guardarnos de cualquier ataque. Amén. Dice más abajo, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En los antepasados, y ya vamos a ir terminando, que ya llevamos 1 hora. Amén. Y en los antepasados, ellos usaban una sandalia que donde quiera que ellos caminaban dejaban la huella. Donde quiera que ellos eran tan pesadas esas sandalias, tenían un material que de donde quiera que ellos caminaban dejaban la huella. Y por eso dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quiere decir que nosotros, como cristianos, como ejército del reino de los cielos, donde quiera que nosotros caminemos, necesitamos llevar, ¿verdad?, lo que es, amén, la paz. Amén. La Biblia nos manda a nosotros a estar en paz con todo. Amén. No que la gente esté en paz con nosotros. No, la Biblia nos manda a estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Amén. Y el evangelio, el significado es, ¿verdad?, buenas nuevas. Ese es el significado del evangelio, buenas nuevas. Quiere decir que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos dirijamos, amén, o caminemos, nosotros tenemos que llevar, amén, de una manera u otra, el evangelio, amén, de las buenas nuevas. Eso es lo que a nosotros se nos encomendó a nosotros. Estar en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Por eso se pueden levantar contra mí, decir que mi mensaje no es aceptado, después que Dios lo acepte. Amén. Después que los hermanos me llamen y los amigos me llamen y me digan, tremendo mensaje, hermano Cristian, fui edificado por el mensaje, la gloria es de Dios. Vamos a seguir predicando esta palabra, porque el propósito de este mensaje y de estos mensajes es que el hombre y la mujer se salven. Y es que el hombre y la mujer enderecen lo que está torcido en sus vidas. Amén. Por eso nosotros predicamos esta palabra, con el fin de que el hombre y la mujer sea salva. Ese es el propósito de este mensaje. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo, sabemos lo que es un escudo. Un escudo es una placa que ellos se ponían, amén, con la que ellos se cubrían.
El escudo de la fe en este caso habla, el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno, habla de la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Lo que nosotros hemos creído. Amén. Que cuando el enemigo nos manda un dardo, amén, como dice ahí, que nos manda un dardo, que tú estás solo. La Biblia dice, ese es el escudo de la fe, esa es la fe, lo que nosotros creemos. La Biblia dice, yo estaré contigo hasta el día del fin. ¿Sabe? El Espíritu Santo mismo te va a traer eso a memoria y la fe tú la vas a usar. Amén. El enemigo te dice, tú estás sola. Jesús dijo que iba a estar conmigo hasta el día del fin. Amén. Esa es la fe. Tu Señor se está tardando en venir. Hace tiempo, hace años están hablando de que Cristo viene. El Señor dice que no lo toma por tardanza, sino que se está tardando un poquito. Amén. Voy a parafrasear este verso para que nos entendamos claramente. Sino que se está tardando un poquito para que no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la fe, esa es la fe, eso es lo que nosotros creemos. Amén. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman y le temen y los defiende. ¿Tú estás solo? No, la fe me dice que yo tengo un ángel al lado mío. Alaba la gloria de Dios ahora. Amén. Eso dice la Biblia. Y nosotros nos dejemos llevar por eso. Esa es la fe de nosotros. Esa es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación era un tipo de casco. Amén. Y ya estamos terminando. Es un tipo de casco. Amén. Donde, ¿verdad? Los cadetes, o amén, o los soldados en aquellos tiempos, ¿verdad? Se ponen, o en estos tiempos también se lo ponen el yelmo, es el casco. Amén. Donde se cuidan de los ataques de las balas o de las flechas. Amén. Para su mente. La Biblia enseña que nuestra mente es un campo de batalla donde constantemente el enemigo nos bombardea con dardos de fuego. Amén. Esos dardos de fuego son pensamientos. Donde constantemente nosotros como cristianos, amén, estamos siendo bombardeados por el enemigo. Amén. Dándonos desánimo, trayéndonos a memorias el tiempo pasado. Constantemente estamos siendo atrasados. Por eso es que la Biblia nos manda a ponernos el yelmo de la salvación. A la vez que tú tengas el yelmo de la salvación. ¿Y por qué dice el yelmo de la salvación? Quiere decir que si un cristiano, un soldado del reino de los cielos no tiene yelmo, es difícil que se salve. Es difícil que se salve. Porque si habla del casco, del yelmo, de la salvación, amén, está hablando de que es necesario que se lo ponga para que se salve. Para que pueda resistir todos los dardos del enemigo. Amén, que él envía constantemente a nuestra mente. Es necesario que nos pongamos el yelmo de la salvación. Que camina juntamente, amén, ¿con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos un ejemplo bien claro que fue en el desierto. Amén. Donde en el desierto nuestro Señor Jesucristo, Satanás, ¿verdad? Fue tentado por Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor en aquellas 3 ocasiones? Escrito está. Escrito está. Por eso es que todo predicador, por eso es que todo hermano, todo cristiano, para irnos en completo, todo hermano tiene que leer la palabra, tiene que, como Pablo le aconsejó a Timoteo, nútrete de la palabra, tenemos que nutrirnos de la palabra. Porque en los momentos difíciles, ahí es que el Espíritu nos va a traer a la memoria y nosotros vamos a poder responderle a nuestro enemigo. Escrito está, retrocede Satanás. Esa es la espada. Esta es la palabra. Esta es la espada del cristiano. No puede pasar un día, cristiano, hermano que me está escuchando. Amén. Que nosotros todos los días tenemos que leer esta palabra. Atesorarla en las tablas de nuestro corazón. Todos los días. No puede pasar un día que nosotros no dejemos de practicar esa palabra, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nuestro enemigo constantemente, acuérdate que les dije al principio que él no descansa. Él está buscando constantemente. En el desierto dice la Biblia que él se apartó de Jesús por un tiempo. Quiere decir que por un tiempo significa que iba a volver en cualquier momento. Por eso es que nos manda a nutrirnos de la palabra para que podamos atacar, amén, a nuestro enemigo en el momento que él nos envíe los ataques que nos envía. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu.
Oye bien, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Cuando la Biblia se expresa de los santos, está hablando de nosotros los cristianos, los que nos santificamos, los que nos consagramos constantemente para Dios, los que nos apartamos de la vida pecaminosa que antes practicábamos y le servimos a Dios para guardarnos. Esos son los santos, los llamados santos en la Biblia. Nosotros como cristianos, quiere decir que nosotros tenemos que orar en todo momento con oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir que nosotros no podemos orar en la carne, tenemos que orar en todo momento en el Espíritu. Amén. Por nosotros, amén, y por todos los santos alrededor del mundo. O sea, que quiere decir que nuestras oraciones, nosotros como ejército que estamos unidos en un solo cuerpo, tenemos que clamar y gemir por los que, por los hermanos. Porque hay hermanos que están débiles, hay hermanos que, ¿verdad?, están pensando soltarlo todo. Hay hermanos que en esta hora están pensando volverse atrás. Hay hermanos que están pensando divorciarse de su esposa. Hay hermanos que están en esta hora, amén, pasando por cualquier necesidad, amén, y por medio de nuestras oraciones y por medio, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo, esos hermanos pueden salvarse y pueden retroceder del pensamiento que ellos iban a hacer por medio de nuestras oraciones. Quiere decir que cuando nosotros oramos, aunque no vemos lo que está pasando en el ámbito espiritual y alrededor del mundo, están pasando cosas positivas por medio de nuestros clamores. Por eso en esta hora sigo orando. Sigue orando. Sigue guardándote para Dios. Santifícate más para Dios. Conságrate más para Dios. Guárdate para Dios, aunque te digan que eres un extremista. Aunque te digan que pareces una vieja. Aunque te digan que tú eres un exagerado. Sigue guardándote para Dios. Al final, cuando suene la trompeta, veremos a ver quiénes eran los que eran. Yo nunca he visto que alguien se pierda por guardarse, amén, en extremo, como le quieran decir, para Dios. Pero sí he visto personas que se pierden por ser mundanos, personas que se pierden por querer vivir como ellos quieren vivir, amén, según sus deseos, amén, según, ¿verdad?, su deseo carnal, amén, y no según la voluntad de Dios. Eso sí, se pierden. ¿Tú sabes por qué se pierden? Porque terminan apartados. Terminan apartados y terminan lejos del Espíritu Santo. ¿Por qué lejos del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice, amén, que los sensuales, vuelvo y repito, no tienen al Espíritu. Y si el Espíritu Santo es santo, quiere decir que tú tienes que procurar en todo momento, como dice la Biblia, que no se entristezca el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? No orando, vistiéndonos sensuales, hablando palabras deshonestas, mirando lo que no tenemos que mirar. Muchas veces le damos más tiempo al televisor que a la oración, que a la lectura. Amén. Desechemos todas esas cosas mundanas. Desechemos todo lo que nos aparta de Dios. Y metámonos con el Señor. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en unos tiempos, amén, y con esto terminé, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va. La iglesia se va en cualquier momento. Esa es la enseñanza que el Señor me dio en esta hora. Explicamos verso por verso. Amén. ¿Verdad? Recibimos el permiso de la administración, ¿verdad?, de la emisora por la cual, ¿verdad?, estamos transmitiendo en esta hora, que nos dijeron que tomáramos el tiempo para explicar y, ¿verdad?, y desarrollar este mensaje. Amén. Y le damos las gracias. Agradecemos, ¿verdad?, la administración de la radio La Última Cosecha. Damos gracias. Y acuérdense, hermanos y amigos que me están escuchando, recién convertidos, tienes que conocer tu enemigo. Tienes que conocer tu enemigo. Y en otra oportunidad que se nos dé, que el Señor nos abra la puerta, ya supimos lo que necesitamos para pelear con nuestro enemigo. Ya supimos lo que tenemos que hacer para estar bien delante de Dios. Amén. Y para poder desarrollar la autoridad, amén, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para pelear con nuestro enemigo. Luego, en otra ocasión, vamos a explicar detalladamente cómo nosotros atacamos el reino de las tinieblas. ¿Cómo nosotros atacamos el reino de las tinieblas? Eso lo tomamos en otra oportunidad que se nos dé. Hablamos de esto un poquito más profundo. A mí este mensaje, ¿verdad?, me sigue siendo de edificación. Espero que, ¿verdad?, que lo hayan recibido. Amén. Y que acuérdense, tenemos que vivir en todo momento en el Espíritu.
Muchas veces tenemos que escuchar más la voz de Dios y no la de los hombres. Los hombres muchas veces nos van a llevar a lo que es el liberalismo, con sus pensamientos carnales, amén, con su falta de presencia, con su falta de búsqueda, con su falta de intimidad con Dios, amén, ellos aconsejan. Pero el hombre que te diga, ora más, ayuna más, vigila más, vístete para Dios, guarda tu corazón, amén, cuídate con lo que tú ves con tus ojos, mira lo que tú ves en la televisión, guárdate de ir a los sitios donde hayan mujeres desnudas y donde hayan personas mal vestidas, guárdate de todo eso. Ese es el hombre, ese es el siervo, ese es el predicador que te ama. El que te dice que te cuide. Ahora el que te dice eso no es nada, cuídate con eso. Que hay un demonio en el infierno que le dicen eso no es nada. Es un demonio pequeñito y le llaman eso no es nada. Y muchas veces, ¿verdad? El ese no es nada, eso no es nada. Causa daños catastróficos en nuestras vidas espirituales. La cual nosotros vivimos evitando, amén, no morirnos espiritualmente, sino ir santificándonos constantemente, como nos aconseja nuestro apóstol Pablo, el hermano apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos aconseja que continuamente tenemos que santificarnos. Esa fue la palabra que el Señor me ha dado. Agradecemos nuevamente a la emisora que nos da la oportunidad de exponer este mensaje. A ustedes en YouTube, amén, en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube de la emisora. ¿Verdad? Les saludamos en el amor de Cristo. Sigan para adelante, amén. Los que estén débiles, vamos a buscar al Señor mientras pueda ser hallado, amén. Aquellos que estén claudicando en dos pensamientos de si aceptar al Señor Jesucristo o no aceptarlo, amén, tomen la decisión a tiempo, porque ya estamos en los últimos tiempos, amén. Lo que tengas que soltar, déjalo. Amén. Muchas cosas que a nosotros nos van a apartar de la presencia de Dios. Amén. Y, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar todo lo que nos acerca a la presencia de Dios. Lo que nosotros entendamos que no nos acerca al Señor y que nos está desecha todas esas cosas viejas. Toda esa vieja manera de vivir, deséchala y vive para Jesucristo. Con agradecimiento que te salvó. Nosotros recibimos una salvación. Amén. Que no la merecemos. Y por eso nosotros vivimos de tal manera, guardándonos para Dios cada día más, sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que en cualquier momento la trompeta, amén, sonará y seremos arrebatados. Y es importante que el nombre mío y de ustedes aparezcan en el libro de la vida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y le damos gracias al Señor, amén. Encomendamos, ¿verdad?, esta palabra en las manos del Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que sigamos para adelante en el amor de Cristo. Y hay un lema por ahí que al diablo no le gusta, y es que mientras quede uno de nosotros, la guerra contra el diablo continúa. Siempre fuerte. Acuérdense que al final ganamos nosotros. Eso es un lema que al diablo revienta. Así que seguimos para adelante, firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea con todos nosotros.